Vale, porque estoy cargando partida. Yo lo que estoy haciendo es meterme en el papel de la situación. Quiero decir, estamos en un asalto, en una ciudad llena de demonios, estamos buscando un objeto concreto, tenemos que darnos prisa, no podemos pararnos a investigar cada sala, cada contenedor, etcétera. Porque tenemos prisa, ¿no? Es importante. Entonces, como sé que después de esto no vamos a poder volver a saquear todo, una vez hemos hecho todo esto es cuando yo me voy a dedicar a recoger todo lo que quiero quedarme. Obviamente lo voy a hacer fuera de cámara. Ahora me voy a recoger todo esto. Y por aquí también hay más cosas que investigar. Pero digamos que esto es lo que doy por hecho que se haría después de la victoria. Pues con calma, tú, tus aliados, tus ejércitos recopilan todo esto, ¿no? Pues ya os digo, voy a hacerlo fuera de cámara. Me vaya un ratito y ya está. Vale, ya he hecho... ya he recorrido mirando lo que quería coger. No, aquí os recomiendo que vayáis, ¿vale? Porque es un combate un poquito complicado. Pero bueno, hay algunas cosillas y hay una puerta secreta detrás de una librería. Sí, librería. Que tenéis que mover con atletismo. Y hay una espada ropera, las dos, necrótica, toque tierno, que está bastante bien. Por ejemplo, para Camelia, pues está muy bien. Es esta puerta de aquí. Y nada. A lo que me haya dejado algo que no me haya dado yo cuenta. Mira, sí, joder. Cosas mágicas aquí. Todo lo que sea mágico. Vale. No se acaba aquí el asalto a Drezen tal cual, ¿eh? Lo que no me acuerdo es si era el otro demasiado largo o no. No sé si hacer un episodio diferente o hacer este capítulo de hora y pico. El legendario estandarte de los cruzados está delante de ti. Una gota de sangre os salpica. ¿De dónde sale? Parece que la herida de tu pecho ha vuelto a abrirse y sangra. Tocas el estandarte sagrado de Medai para quitar la gota escarlata cuando de repente te detienes. De pronto eres consciente de tus propios poderes. No es un mero grano de arena resistiendo contra los interminables ejércitos del abismo. Es algo más. Igual que Medai renunció a su humanidad para ascender y convertirse en diosa, estás a punto de dar el primer paso hacia el poder. Pero, ¿qué aspecto tendrá ese poder? Y aquí, en el tercer nivel mítico, es donde elegimos la senda mítica, las disponibles que tenemos. Nosotros en esta partida hemos desbloqueado el ángel que se desbloquea al principio, el azata. Esto es haciendo lo del ojo de Desna. El demonio, ángel y demonio siempre están disponibles. El embaucador creo que es por lo que hicimos en la biblioteca de la negra. Hay otras que no tenemos porque no lo hemos hecho. Por ejemplo la del Liche y cosas así. La de la Eon tampoco la tenemos porque no seguimos haciendo cosas de León. Nosotros vamos a ir por el azata. Al tercer rango un azata obtiene un dragón como compañero animal. A diferencia de los animales normales de su especie, los dados de golpe de la actitud... Hostia. Azata puede usar sus superpoderes para mejorar. Perfecto. De aptitud mítica. Igual esto para más hechizos. De niveles superiores. Sí. Conjuros de nivel 1. Son conjuros que nos va a dar por ser azata, ¿vale? No es de clase ni nada, es por ser azata. Este ya lo tengo. Lo que sé. Orden imperiosa. Tenemos un dragón. Tenemos un dragón. Desgaste un compañero animal educado para el combate montado. Aibu. ¿Ah? ¿En serio? Lo monta y el combate montado están disponibles para cualquier personaje con un compañero animal más grande que él. Pero si es pequeñito. Bueno, ya veremos. La herida de tu pecho se cierra y la sangre derramada sobre la espada de valor empieza a arder con fuego transparente. Una llamarada brota de la sangre y cubre el estandarte transformándolo y cambiando sus colores. El poder te inunda llenando tu cuerpo mortal y rehaciéndolo a su imagen y semejanza. Tus huesos se rompen y tus músculos se desgarran al mismo tiempo que se curan. Alzas la cabeza sabiendo que el viento de la libertad te acompañará de aquí al final de los tiempos.
like a serious paladin in comparison. What an interesting turn of events. Such intriguing power. Boy, if you should suddenly expire, I would be happy to dissect your remains. No es molesto, no es momento de vacilar, ya habrá tiempo para reflexionar después, es hora de entrar en acción. Aquí colocamos el estandarte de nuevo en Drezen. Let's go. Ah, ya ha cambiado. Ahora no solo jode a los demonios, sino que parece ser que está beneficiando a los... Ya vamos a hacer más cosas. My lady, this creature's about to die. Shouldn't you? Ah, nos tira caída de pluma. Que esto no estaba tan bien hecho cuando yo lo jugué en la beta. En la primera beta. You see, suture? Shouldn't has no place here. I've waited for a very long time, but now the hour has come to turn my ideas Es donde descubrimos quién es esta, ¿no? Aquí no dicen su nombre. But you must leave. Go to the old laboratory. I have a special task for you. The laboratory? I hate that foul place, but I dare not disobey you, my lady. Forgive me this little masquerade. Ah, vale, es verdad. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Era la falsa, porque... Ah. Ahora vamos a saber quién es. Esa persona, ese demonio que nos está ayudando. Que se ha hecho pasar por Daniel. Es Areelu. I am Areelu Vorlesh, also known as the architect of the world wound. Areelu Vorlesh. Hay pocos nombres que despierten la misma furia en los cruzados como el de Areelu Vorlesh, la bruja sarkosiana que primero abrió la Herida del Mundo y luego contribuyó a su expansión. No se sabe prácticamente nada de su vida antes de que causara semejante atrocidad, solo que Areelu fue condenada por el uso de la magia arcana a actividad prohibida en Sarkoris, que se la encerró en la torre del umbral cerca de Id. Ahí fue donde Areelu celebró un ritual que abrió el camino a la invasión demoníaca, dejando su tierra natal en manos del señor demoníaco Deskari. Por medios misteriosos, la bruja logró transformarse pasando de ser humana a ser mitad demonio. A lo largo del siguiente siglo, los cruzados solo se encontraron con Areelu y con los frutos de sus experimentos en escasas ocasiones, ninguna de las cuales les ayudó a descubrir más sobre los agentes de Deskari. Ostenta un elevado rango en la jerarquía del ejército del abismo y se la conoce como la arquitecta de la Herida del Mundo. Watch it. She's deadlier than a dozen demons. The betrayer of humanity. Her words are poison and lies. Oh, Lady Areelu. I, Nenio, am your most devoted admirer. Your research is an invaluable contribution to the development of science on Golarion, and this experiment with the world wound is simply groundbreaking. May I please have your autograph? ¿En serio has dicho eso? ¿Cómo lo han traducido? Vale, buah. Es que ha dicho, este experimento de la Herida del Mundo es world breaking, como rompedor, en plan blood mining, en plan pero literalmente ha dicho rompedor de tierra. ¿Por qué? Porque la Herida del Mundo rompe la tierra. Areelu calla al niño con la mirada. You've handled the power of the Sword of Valor well. Such artifacts are almost like living creatures, and they react to their own kind, shall we say. The Sword of Valor once belonged to a mere mortal who became a goddess. It seems to see something kindred in you. Touching you has left the sword irreversibly changed. Now it is your banner, not Iomede's. Although perhaps it will still stop the demons from teleporting to the city as before. Wherever you go, things change. Someone who lived dies, someone who died is saved. Objects that were one thing become another. Why?
Without realizing it, this mad girl just asked a very important question. But for now, I shall let you seek the answer yourself. Es la segunda vez que me ayudas, en que me abres al caer de las cuevas y ahora me acabas de conducir hasta la espada del valor. ¿Por qué haría la demonio favorita de Deskari algo así? I'm creating something. Building. Studying how the land lies. Laying the foundation. I am called the architect for a reason. I'm not asking you to trust me. That would be unforgivably stupid. But I suggest, just suggest, that you search, analyze, think. What happened in old Sarkoris? What is the world wound? What is happening to you? ¿En serio? Llevo toda la vida diciéndolo mal. Siempre digo Sarkosis y es Sarkoris. Dios mío. ¿Me puedo dar cuenta? Digo Sarkosis. I won't let you hurt my friends. Tenemos un bicho. Nivel 10. Ojo. Somos nivel 9. Bueno, not bad. ¿Y tiene arma? Arma de aliento, sí, señor. Mírale. Into the fray. You've crossed the wrong mongrel. I'll split you in half. Vamos a bajar, ¿no? Acá me falta el nivel mítico de los compañeros. Calla, calla. Sí. A ver. Curación. A ti. La verdad es que no sé qué ponerte. Abundante. ¿Qué? Yo te voy a poner el mismo que le puse al principio. Así la defensa. Y lanzamiento abundante mejorado. A bright future awaits us. Bueno, realmente solamente está herida. Porque solamente está herida esta muchacha. I wonder why. Chao. Disipar magia, sí que me interesa. Vale, voy a llevármelo todo, al final soy. Let's prove their logic is lacking. You won't survive me. Your performance is lacking. You are lacking. No tengo recuerdos del todo. Now what is that? The inheritor, guide my blade. Vale, sí, ya me acuerdo. Joder, me has destrozado.
How much longer, I wonder? Vale, si no recuerdo mal, puede ser que me equivoque. Por aquí no es. Es por aquí. Por aquí se sube a, como digamos, la parte de arriba de esta atalaya o torre, Follow me. donde había algo. Or don't. Simplemente. A la torre, efectivamente. Ah, hacha. Sí. I will fight. Oh, de eso no me acordaba. Stop us. No veo. Ah, es tontería. Hace el channel ahí. Pues se levanta en ataque de oportunidad y... a curarnos. He completado vez como menos. Never a dull moment. Ona Adayana. Unimosi Travisi. Unimosi Travisi. Ronda Gratior. Heroísmo. I like you. ¿Heroísmo? Ah, no, claro, tú porque has muerto. Vale, esto creo que vamos bien. Rely on me. Oh, now what? Estaría bien quitarme los daños de característica. Menos del restablecimiento. El carisma me da un poco igual. Vamos y subimos. Move aside. Surrender or else. Mind over muscle. No, pequeñín. Aquí no era, ¿verdad? No time for debate. Efectivamente, vale. Endure this. Irrelevant. Today. Make way. Otra vez nos curamos. Mira las palizas que me están dando a Skaz, ¿Tiene mucha menos armadura que el resto? Vamos a activar el combate por turnos. Entramos aquí. Let's run, sweetie. Let's go. Why are you so slow? They're almost here. I'm not going anywhere. La gritada voz del enano recuerda al chirrido del metal oxidado. Don't you feel it? He's got that damn rag with him. I can't teleport. He's going to kill us. If he kills us, then so be it. But this is my city, and I will fight for it to the end. And you, my love, you will be with me to the end. Hello,
Minago. Greetings, Mr. Misery Guts. It's us again. Dime, Staunton, ¿por qué luchas por los You demonios? have the audacity to ask me that? I fight on this side because the other side didn't give me a chance. Yes, I made a terrible mistake, and Drezen fell to the demons. The Queen should have had me hanged. I deserved it. But she found a far worse punishment for me. False mercy. But she spared me that day. She said she wanted to give me a chance to make amends. And I believed her. For 70 years, I've crawled on my knees, shedding my blood for Mendev. Only been spat in the face for it. For 70 years, I watched generations of Crusaders grow old and die, never once changing their tune about Staunton the traitor. What else could I give for my mistake? What more punishment could I suffer? How could I ever deserve forgiveness? And one day, I realized there's nothing I can do. The Queen had doomed me to a lifetime of humiliation. When I grew desperate, I only had two choices. To become my own executioner and carry out the sentence she rescinded that day, or go over to the other side. Put yourself in my place. Imagine yourself in that position. What would you choose? Porque la opción de irte a la otra punta de Golarion, donde nadie te conoce, nunca lo has pensado, ¿verdad, Staunton? I don't know. I haven't had a particularly nice time either in the River City. First there was the fire, then there were lots of other things. But I'm not angry at the people. I know they didn't do it out of malice. I am thoroughly sick of all this nonsense about good people. Does your charred little brain have any inkling of what's occurring around you? Allow me to enlighten you. The good person standing before you is personally responsible for the excruciating deaths of dozens of soldiers. The same soldiers for whom you claim to care so dearly. And you are still dim-witted enough to call him good? Oh, girl. I should have followed your example dozens of years ago and found shelter in blissful madness. Maybe a feeble-minded beggar with no name and no memory would have been happier than the condemned traitor Staunton Vane. But now it's too late for that, too. Le pareció exactamente lo mismo. Oye, Minago, ¿qué te ha pasado en la cara? That's not your concern, mortal. Hostia. The Masters punished her cruelly for her failure in Canabras. Ah, vale, es porque de verdad ahora tiene como una cicatriz, ¿no? De verdad. No es por lo de los ojos. De verdad, de verdad. Sweetie, why are you telling him this? What does it matter? What? Quiet. La verdad es que creo que mi personaje, por mucho que sea bueno, es bueno pero no tonto, ¿vale? Quiero decir, es la segunda vez que este tío traiciona. Le saldría esta frase caótica seguro. Parece que disfrutas culpando a los demás de tus problemas, Staunton, pero este destino te lo has buscado tú, convirtiéndote en traidor por segunda vez. Are you ready to pay for everything you've done in the name of your pathetic queen? You think I'd miss the chance to see Staunton wipe that grin off your smug face? For years, you self-appointed champions of good have treated us like dirt beneath your feet. If the demons will help us get our revenge, then we're with the demons. You have no idea how tired I am of you, mortal. But never mind. Today, we will finally be done with you. Right, Staunton? Right, sweetie?
You know, I once heard a peasant trying to convince his sick sheep to overcome her constipation and share her impacted torrent of crap with the rest of the world. The sheep was obviously very dear to the peasant, and he cooed and called her lambkin and darling as he described the process in graphic detail, apparently to inspire the beast. Well, listening to that wasn't half as stomach-churning as listening to your filthy demon mouth spewing honeys and sweeties all over the place. Right. No point in wasting time talking. Estoy al 90% seguro, 80-90% seguro de que la voz de Staunton está puesta por está hecha por Matt Mercer. En serio. Staunton, darling. Es que me suena a un NPC. Es que es igual a una voz que puso a un NPC en Critical Role. Que sea mayor y canta. ¿Puedo utilizar esto? No, porque no sea objetivo, ¿no? Claro. Pero vas a cargar aquí directamente. El hashtag ya lo tengo encima. Va a tener un desplazamiento a Skaz. Vamos a mover por aquí. Joder. Joder, hermano. Esto y una carga. Creo que la carga me da hasta un tono a mi nago. He fallado. Esto aunque nos dé. Sila castiga el mal. Y dale amor. Tengo un buen crítico, de 4, hostia. Han notado. Ahora voy a nuestra cita, señor. You stubborn ass! You want to die for a heap of rocks? Go ahead. I'm not staying here. No, my dear. You are. You will either fight to the bitter end, or I'll break your delicate little neck myself with these very hands. Are you threatening me, my mortal toy? Me? And with what? With the power I gave you. You ungrateful beast! Give me back what's mine. Take him, he's yours. And Drezen too. I don't care about this fortress or this half-wit. Que te lo regalo y Drezen se ahorita, ¿vale? Oh, I grow so tired of you mortals. Your humdrum little passions, your constant squabbling, your incessant accusations and excuses. You treat each other like dirt. Push weaklings like these two into our arms. And then you have the audacity to accuse us. Punish your traitors. Show countless times. Esto es lo que pasa porque en la promesa de una demonio. Amazing, isn't it? Everyone knows all about us, and yet they still trust us. Silly, silly mortals. Take your filthy rag. Take your befouled ruins. You can make soup out of this moron for all I care. I've had enough war. We lily two were created for tenderness and love.
Stay away from me with your swords and shields. Y me voy. This is to be my fate. I've been betrayed by people and demons alike. Now my life really is worth nothing. But that doesn't mean you won't pay for it dearly. Come on, you scumbag! Kill me if you can! I don't care anymore! Basta esta locura. Pon tus armas tanto, vuelve con nosotros. Has recibido un trato que no merecías, pero estamos a tiempo de mediarlo. Think that you can still change something. Somehow bring a cursed soul back to the light. I wish I could believe like you do, hope like you, but I know too well there is no hope. I've been dead for a long time. As a matter of fact, the torment of the last few years, I might as well have spent them in the abyss. The only thing you can do for me is finish me off. Let's get this over with. Save the last one for me. Echa un sanar, ¿sabes? De 150. Así. Porque sí. Puta. ¿No te vas a comer? Otro crítico. No. Pero 3 flechazos. Vale. Toma por culo. Te toca a ti. Toma. ¿Qué falta? Ah, no, ya hemos acabado. ¿Qué me manda a mí meterme en esta batalla? Si sé que no valgo para esto. Se va. Y bien, ¿a qué estás esperando, escoria? Venga, acaba conmigo, mátame como mataste a Staunton y sé feliz pensando que has derrotado a los villanos. La suerte de no preguntarte de quién fue la culpa de que Staunton y yo nos uniésemos a los bandos de los demonios. ¿Por qué te mencionaste, Snura? Quiero saber la verdad. ¿Quieres saber la verdad? Pues te la diré, os odio a todos. Si hubiera estado presente el día que Areelu abrió la grieta del abismo, con mucho gusto le hubiera entregado los ingredientes del ritual. Coloqué el trapo con fenómenos en tu bolsillo, eso ya lo sabía yo. Quiero ver con insectos de manera que te vuelvan tu cara, bla, bla, eso no me dice nada. Cuando tenía 8 años me subastaron como si fuera ganado. Me entrenaban garantizándome con un palo y como el ganado y acaso. Bueno, vale. Joder, injusticias hay en todos los mundos, Nura, ¿sabes? Pero yo qué sé. Matarla. ¿Por qué lo he hecho? Porque Staunton ya nos ha traicionado una segunda vez y no quiero arriesgarme a que otra persona lo haga una segunda vez. Vale, con todo esto ya sé que estaría acabado el salto a Drezen. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, dale like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios y esas cosas. Si no, no lo hagáis, no pasa absolutamente nada. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!